Hola mi gente, soy Val y sean muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi canal. Hoy quiero hablarles de un libro que es muy emocional, muy triste y bastante intenso, especialmente si les gustan las historias con personajes rotos y que intentan tener segundas oportunidades. Este libro es No te olvidaré de Cullen Hopper. Si es que lo dije very good. Ya, ahí ya evidentemente saben que lo leí en formato Kindle, no lo leí en formato físico, pero no me arrepiento, señoras y señores, no me arrepiento. Ya, vamos a lo que nos convoca. Esta historia, eh, voy a sacar esto de aquí. Y aprovechen de ver el nuevo diseño que le hice el domingo, si no me equivoco, o el lunes, que encuentro que me quedó maravillosa. Ya, full distracción, concentration. Ya. Este libro sigue la historia de Kenna Rowan, una mujer que acaba de salir de prisión después de cumplir una condena de 5 años por un accidente que cambió su vida para siempre. Cuando Kenna regresa a la ciudad donde ocurrió todo el accidente y todo, literal, su única intención es poder acercarse a su hija, a quien no ha visto desde que nació. Incluso no pudo siquiera cargarla porque nació prematura. Y en la cárcel le habían dicho que iba a poder estar al menos 2 días con ella, pero como nació prematura, la tuvieron que llevar a una incubadora y no pudo verla ni estar con ella esos 2 días. Cuando Kenna regresa a la ciudad donde ocurrió todo, empiezan los conflictos más dolorosos del libro. Porque cuando ocurrió el accidente, murió, murió Scotty, que era su novio y el padre de su hija. Perdón, estoy tomando cafecito. Ya. Debido a esta muerte de su novio y el padre de su hija, la familia de Scotty, especialmente sus padres, quedó completamente devastada y tomaron la decisión de criar a la niña ellos mismos, quitándole la custodia a Kenna. De hecho, ella intentó ver la posibilidad de que su madre se involucrara en el asunto y solicitara al menos un régimen de visitas y que la mamá la pudiera llevar a la cárcel a su hija para verla un poco. Pero la madre, siendo la madre, no la ayuda con esto y la abandona una vez más. Le dice que ella como que no está dispuesta a trasladarse tantas horas y que básicamente no la va a ayudar. Después ni siquiera la va a ver a la cárcel. Luego de que pasa esto, Kenna está completamente sola durante esos 5 años y vuelve a este lugar y no tiene a nadie y claramente nadie quiere verla. Es decir, los padres de Scotty y la gente del pueblo, ya que para todos ellos, Kenna es simplemente la persona responsable de la muerte de Scotty, es decir, una asesina, una homicida, y quien además en el juicio se mostró como una persona que no mostraba remordimiento alguno de lo sucedido y sobre todo la muerte de Scott. Como que eso eran los rumores del pueblo. A ver, podemos ver también un aislamiento de Kenna y es algo que el libro muestra muy bien sobre la soledad absoluta de ella. Y lo muestran no solo desde que vuelve al pueblo,
sino que a propósito de esto cuentan, por ejemplo, que Kena era una niña que le habían quitado la custodia a su madre de ella y había estado en distintas familias, o sea, desde chica ella fue una persona abandonada. Y cuando conoce a Scotty, Scotty es básicamente su familia, es la persona que le da un mundo de amor y le muestra la importancia de la familia. Entonces, ella vuelve a una ciudad donde no tiene amigos, donde la gente la juzga constantemente, apenas ya sepan cuál es su nombre y que además tiene un antecedente penal, y en cualquier intento de acercarse a su hija es visto como una amenaza. De hecho, al principio del libro, ella conoce a uno de los personajes, que es Ledger, y Ledger vive al frente de donde vive su hija. Entonces, Kena va a ese lugar, quiere ir a ver a su hija, está como ahí caminando para ver a su hija, y la ve Ledger, se da cuenta que es Kena, efectivamente, y la saca de ahí, ella no logra verla. Y otra oportunidad también es cuando la, la niña, Diem, con la abuela Grace, van al supermercado. Scotty se da cuenta que van a ese supermercado, ve que está Kena, porque él ya sabía que trabajaba ahí, y rápidamente le dice a Grace que se lleva a la niña porque está la Kena, y Kena corre detrás del auto, pero al final no logra verla. Es súper triste. Pero esos son como grandes oportunidades de Kena que intentó acercarse a su hija. Entonces Kena vive con una culpa enorme por lo que ocurrió esa noche. Durante todo el libro vemos cómo ella carga con ese peso emocional y cómo constantemente se pregunta si merece o no tener una segunda oportunidad en la vida. Y yo creo que eso es como clave, lo de tener una segunda oportunidad en la vida como temática del libro. Una de las cosas más interesantes de la historia también es que Kena escribe cartas dirigidas a Scotty. En estas cartas ella le cuenta todo lo que ha pasado desde el accidente, lo mucho que lo extraña y también su versión de lo que ocurrió esa noche. Lo plasma en estas cartas. Tiene un montón de cartas que después ella logra traspasar en formato digital, pero todo lo escribía a mano. Y ahí es donde el libro comienza a generar mucha empatía en Kena, porque estas cartas son tan importantes ya que van revelando detalles del accidente y que el resto de los personajes no conocen. Po. Ellos solamente tienen una versión de la historia y por eso la odian. Entonces a estas cartas podemos ver la versión de ella y es que logramos empatizar con este personaje. ¿Cuál es la relación con Ledger, que es un gran personaje? Bueno, en medio de toda esta situación aparece Ledger, quien era el mejor amigo de Scotty, Scotty, y ahora es una persona muy cercana a la familia que cuida a la hija de Kena. Ellos eran mejores amigos, pero Ledger practicaba un deporte, entonces estaba muy ocupado y estaba más alejado de Scotty cuando Scotty conoce a Kena, y solamente la conoce de lo que Scotty le habla a él, pero nunca la ve en persona. Ledger trabaja en un bar y es alguien que también sufrió muchísimo por la muerte de su mejor amigo, porque también se sentía un poco culpable como por no haber estado, no por lo que pasó, pero por no haber estado con él. O esa impresión me dio a mí. Y cuando conoce a Kena, no sabe inmediatamente quién es ella y tienen como un flechazo de amor. Sí, tienen un flechazo, pero él no sabe quién es ella, pero cuando descubre su identidad, ay, 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 y queda atrapado en un conflicto enorme, señoras y señores, enorme. Por un lado, siente una conexión fuerte con Kena y comienza a comprender el dolor que ella ha vivido, pero por otro lado, sabe que
si las personas a su alrededor descubren que ella está cerca, podría perder la confianza de todos, especialmente de la familia que está criando a la niña, que eran los Landry. Esto hace que la relación de ellas sea muy complicada, muy secreta y también muy intensa emocionalmente, porque están como conociéndose después de que él sabe solo esta versión que todos conocen, después va conociendo este lado de Kenna, que es alguien que no tiene rencor, que solo quiere conocer a su hija, y él se enamora de ella, entonces ahí ves como no nos pueden ver, pero nos amamos igual intensamente. Ahí se produce como todo el conflicto. ¿Cuáles podríamos decir que son los grandes temas del libro y que me gustó mucho de esta historia? Es que no se centra solamente en el romance, porque el libro habla mucho de la culpa. Obviamente se centra en Kenna, pero también respecto de los otros personajes, el perdón respecto de todos, las segundas oportunidades, que es el tema clave, siento yo, de si podemos reconstruirnos luego de algo que nos marca la vida, y sobre todo cómo una decisión o un momento puede cambiar la vida. O sea, ahí muy ligado como a estas segundas oportunidades. También muestra algo muy interesante, que es cómo distintas personas pueden vivir un mismo hecho trágico de formas completamente distintas, porque para algunos personajes como Kenna es alguien que no merece perdón, pero cuando conocemos su versión de la historia entendemos que la situación no fue tan simple como parecía, ni tan fría como lo plantean algunos. Y algo interesante que quiero contarles es que el día martes 10, o sea, ayer, tuve la oportunidad, gracias a una amiga, de ir a ver el avant premier de la adaptación cinematográfica del libro. Creo que lo fuimos a ver al al Teatro de Oriente de Providencia. Yo nunca había ido. Mi amiga sí, pero yo no. Así que ella me llevó gratis a verla. De hecho, gracias a ella leí el libro, porque yo iba a empezar a leer otro y me dijo, amiga, vamos a ver esta película. Y me dijo, te mando el libro. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Ahora voy a tener que leerlo. Y me puse a leerlo, pero no me arrepiento en nada y le agradezco un montón. Pero ya, centrémonos. La cosa es que fui a ver la película y en general me gustó. Creo que logra capturar bastante bien la historia principal y la relación entre los personajes, pero como pasa con muchas adaptaciones, hay ciertos momentos del libro que pierden un poco de fuerza emocional. Por ejemplo, hay una escena muy importante en el libro donde Kenna le lee a Ledger la carta que escribió sobre el día del accidente. Y en el libro ese momento es muchísimo más dramático y desgarrador. Realmente sientes el peso emocional de lo que pasó esa noche. Es una escena que le dedica, si mal no recuerdo, un capítulo entero. Es súper intenso, pero en la película existe, pero no tiene el mismo impacto que en la novela. Como que sí, muestran que se accidentó, que después ya intenta pedir ayuda y se va. Pero en el libro explican todo paso a paso, pues lo desgarrador que fue esa situación. Además, en la novela aparecen ciertos momentos cortos, los padres de Ledger, que sí tienen como alguna, no sé si podría decir como impacto o puntos interesantes. Y en el libro lo explican muy bien, pero en la película derechamente ni siquiera sale. Se omiten los padres de Ledger. También hay otro detalle del libro que me parece muy simbólico y que no aparece en la película,
Y es que en el libro se cuenta que Scotty en un momento va a comprar un anillo con Kenna, porque ellos tenían planes obviamente de formar una familia y de casarse. Y cuando están viendo los anillos, Kenna encuentra uno que le encanta, pero cuando preguntan el precio, ¡ay señor! Es que no se puede comprar. Es muy caro, muy, muy, muy caro, y al final terminan haciendo otra cosa. Creo que compran otro, pero mucho más sencillo. Y más adelante en la historia, cuando Grace va a hablar con Kenna y le dice que puede empezar a relacionarse con su hija, ocurre un momento muy emotivo porque Grace le entrega el anillo que Scotty le había comprado y era justamente el anillo que Kenna quería. ¡Ah! Que alguien me seque las lágrimas. Pero sí, era ese anillo y fue un momento súper emotivo, pero la película solamente lo muestran como se iban a casar, él le contó a su amigo y después cuando Grace va a hablar con ella solo le dice que puede volver a ver a la niña. Y todos esos son momentos que en el libro se describen súper bien, pero vuelvo a reiterar, o sea, se entiende que no van a explicar todos los momentos en una película, pero yo sentía que era un momento muy bonito. Y más adelante en la historia, cuando Grace va a hablar con Kenna y le dice que puede empezar a relacionarse con su hija, eh, también, como les decía, es un momento muy lindo que en el libro se reduce muy poco. Entonces no se logra apreciar eso. Otro detalle, perdón que tomé café haciendo el video, pero es que se me seca la garganta. Se me seca la garganta. Ya. Otro detalle que me sorprendió que no incluyeron es el final del libro. En la novela, Kenna menciona que hubo un nombre que no le costó nada escoger, que es Scotty. Lo que da a entender que tuvo un hijo con Ledger y así decidió llamarlo. Ay, pero en el final muestran como la escena donde ellos van a poner la crucecita de nuevo, explican que ella ya tiene una relación con la niña, y ahí muestran lo de Scotty, pero en la película no muestran esa parte de Scotty, que yo la encontré bonita. Es un momento pequeño, sí, pero muy simbólico, porque representa una forma de honrar al pasado, cerrar un ciclo, mostrando que Kenna finalmente logró reconstruir su vida, o sea que sí tiene una segunda oportunidad. En la película no se muestra, como decía, pero el final en el libro es muy cerrado, y en la película yo diría que queda más abierto. Otra diferencia que yo sentí bastante es cómo se retrata Kenna en la película. En el libro, Kenna es una mujer profundamente triste. O sea, su vida ha sido muy triste. Y llora mucho, todo el rato llora, vive con una culpa constante y se siente muy rota emocionalmente. En cambio, en la película, que su personaje estaba súper bien logrado porque lloraba la actriz y tú decís, como, quiero llorar contigo. Pero yo sentía que estaba más marcado por como la rabia o el enojo que por la tristeza. Sí tenía obviamente esa carga como triste, pero por lo menos de las escenas que mostraban yo sentía que ella tenía como más rabia por no poder acercarse a su hija. Entonces, insisto, los llantos de tristeza y la tristeza son muy buenas y están muy bien actuadas, pero en el libro se muestra más triste aún. ¿Vale la pena la película? Sí, yo recomiendo la película totalmente, totalmente. Creo que funciona bien como adaptación y puede ser una buena forma de acercarse a esta historia. Pero, siempre hay un pero. Pero también recomiendo leer mucho el libro, porque la novela es mucho más profunda emocionalmente, mucho más triste y permite entender mejor el sufrimiento de Kenna y la conexión que se forma con Ledger. Por ejemplo, no sé, mi amiga dijo que lloró caleta con el libro. Yo no lloré, yo no lloré. Ah, le dice sí, yo no lloré, yo no lloré.
pero sí lo sentí un libro súper triste, súper triste. ¿Cuál podría ser como mi reflexión final, mi reflexión reflexiva, reflexionalística? Es que no es solo una historia romántica, sino que es una historia sobre la culpa, el perdón y la segunda oportunidad. Yo insisto en la segunda oportunidad, pero es que uno tiene que tener segunda oportunidad en la vida. ¿Quién no se ha caído y ha necesitado otra oportunidad? Y a lo largo del libro vemos que una protagonista está completamente rota, que vive con el peso de sus errores y que cree que quizás no merece volver a ser feliz. Pero también vemos cómo poco a poco las personas también pueden cambiar, pueden sanar y encontrar nuevamente un lugar en el mundo. Creo que ese es uno de los mensajes más fuertes del libro, que a veces una sola decisión puede cambiarlo todo, pero eso no significa que una persona tenga que cargar con ese momento para siempre. Si tuviera que recomendar algo, diría que vale la pena ambas cosas, ver la película, también ver el libro, porque el libro te permite entrar mucho más en la mente y en el corazón de Kenna y entender todo lo que siente y por qué esta historia termina siendo tan conmovedora. Y ahora que ya les conté todo lo que tenía para contar, quiero saber su opinión. Si ya leyeron No te olvidaré, ¿qué les pareció la historia? ¿Les gustó más el libro? ¿O también fueron a la premier? O cuando la vean, cuéntenme si les gustó más el libro o la película. Y si solo vieron la película, porque creo que se estrena el 12, así que cuando la vean después, me dice si le dieron ganas de leer el libro después de verla. Aunque yo recomiendo leer el libro y después ver la película. Así que eso, mi gente, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!